Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la sesión del curso de hidráulica de canales abiertos. Bueno, ya esta sería nuestra última, eh, nuestra última sesión. Así que, nada, vamos a aprovecharla y vamos también a absolver algunas preguntas, algunas dudas que surjan referente al trabajo final, ¿no? Comentarles que la próxima semana es la sustentación del trabajo final, ¿ok? Esta sustentación va a realizarse en horas de clase. Em, Tienen que presentar como máximo su trabajo el día domingo, ¿no? Antes de las 11:59, ¿no? Y el lunes nos juntamos para básicamente la sustentación de ese trabajo, ¿no? Esa va a ser básicamente la dinámica. Ya les he comentado en ese sentido cómo es la forma de calificación, ¿no? Eh, Ustedes van a tener 10 minutos de exposición y 10 minutos de preguntas, ¿no? En total van a tener 20 minutos. Em, Así que voy a ser en ese sentido bien estricto con el tiempo, porque recuerden que son 6 grupos y solamente tenemos 2 horas, ¿no? Entonces vamos a empezar exacto a las 7 p.m. Yo les voy a enviar un cronograma de exposiciones para que estén pendientes, ¿no? Se solicita que todos los implementos que van a utilizar para la sustentación se encuentren debidamente definidos, ¿no? Es decir, cargar su PPT o en todo caso designar quién va a ser el encargado de poder sustentar el trabajo, ¿no? Todos esos puntos ya deberían estar o ya deberían ir viéndolos justamente, ¿no? Entonces, nada, ¿no? Igual vamos a terminar y vamos a, si hay alguna duda o consulta, se hace, ¿no? Ya para las disposiciones finales del trabajo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a avanzar rápidamente y luego vamos a tomar un tiempo para absolver alguna pregunta o alguna duda referente al trabajo final. Muy bien. Ya uno de nuestros últimos temas es básicamente el tema de estructuras hidráulicas y canales de conducción, ¿no? Eh, Hasta el momento nosotros hemos visto las compuertas. eh, el día de hoy vamos a ver lo que son vertederos, orificios y aforadores, ¿no? Que serían básicamente ya las últimas estructuras hidráulicas que vamos a definir en el curso, ¿no? Toda esta parte de aquí ya la hemos visto, ¿no? Tipos de compuertas, ¿no? Compuertas eh, verticales bajo un flujo libre, compuertas verticales bajo un flujo sumergido, ¿no? Hemos visto también compuertas radiales, ¿no? Eso también ya hemos visto, las ecuaciones que gobiernan las compuertas radiales. Hicimos dos ejercicios aplicativos de compuertas, no es nada complicado, es sencillo, ¿ok? Así que vamos avanzando justamente eso. El día de hoy vamos a cerrar ya el tema de estructuras hidráulicas con vertederos, ¿ok? Definamos en ese sentido qué es un vertedero, ¿no? Básicamente un vertedero es una estructura hidráulica que nos va a servir para poder regular niveles y caudales, ¿no? Así como también poder en ese sentido eh, definir o usarlo como aforos, ¿no? Aforos de agua. Eh,
Un vertedero consiste básicamente en una escotadura a través de la cual se hace circular, ¿no? Básicamente el caudal que va a pasar, ¿no? Y mediante esa escotadura se va a poder cuantificar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder cuantificar ese caudal? Mediante una elevación de tirante, ¿no? Sobre esa escotadura, ¿no? Entonces, a esa elevación de tirante le vamos a asignar un valor de caudal, ¿no? Y ya a medida que vaya variando ese tirante, esa altura, en ese sentido, ¿no? El caudal también va variando, ¿no? Tenemos diferentes tipos de vertederos, ¿no? Un vertedero de cresta delgada, ¿no? O un vertedero de cresta gruesa, como las que podemos ver a continuación, ¿no? Tenemos ahí dos tipos de vertederos. Los vertederos pueden ser de cresta delgada, ¿no? O también de cresta ancha, ¿no? Las aberturas del vertedero pueden adoptar diferentes formas, ya sea una forma rectangular, trapezoidal, triangular, ¿no? Circular u otra sección, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar en las imágenes vertederos rectangulares, vertederos trapezoidales, vertederos triangulares y podemos ver diferentes tipos de crestas, ¿no? Una cresta delgada o una cresta gruesa, ¿no? Como la que podemos ver a continuación. Aquí podemos observar cómo los vertederos se encuentran en funcionamiento. Pueden ser sin contracción o con contracción, libres o sumergidos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un vertedero sin contracción. Aquí podemos ver un vertedero con contracción, ¿no? Vertederos libres o vertederos sumergidos. Flujo modular o descarga libre sobre un vertedero, ¿no? Básicamente un flujo modular o descarga libre sobre un vertedero, ¿no? Es aquel flujo sobre el cual justamente eh, se puede evidenciar las variaciones de tirantes de agua, ¿no? Aguas abajo, obviamente, ¿no? Un tirante 1, un tirante 2, como lo que podemos observar ahí a continuación. Z en este caso es la diferencia de elevación de las superficies de agua, aguas arriba y abajo de la cresta, ¿no? Y 2 sería el tirante aguas abajo, ¿no? Importante tener en cuenta que para considerar que un vertedero se encuentra sumergido, debe cumplirse dos condiciones, ¿no? Que mi tirante I2, como lo podemos observar aquí en imagen, sea mayor a P2, ¿no? P2 en este caso es ese peralte que se genera desde el nivel de fondo, ¿no? Hacia la parte superior del vertedero, ¿no? Y además que Z sobre P2, ¿no? Z es ese desnivel del flujo de agua, ¿no? Sea menor a 2/3, ¿no? Entonces esas consideraciones podemos observar siempre y cuando se trate de un vertedero sumergido. Aireación de la napa, ¿no? Como podemos observar ahí en las imágenes adjuntas, ¿no? Podemos ver que en un vertedero, aguas abajo de un vertedero, se va a formar, ¿no? Un volumen, ¿no? Un volumen definido como un volumen aireado, como lo que podemos observar aquí, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir una aireación de la napa, ¿no? Es básicamente cuando la napa inferior no está en contacto con el cuerpo del vertedero, como podemos observar aquí, ¿no? Se va a producir una bolsa de aire, ¿no? Esa sería mi bolsa de aire, lo que es sombreado, el cual es removido constantemente por la parte inferior de la napa de agua, ¿no? De otro modo, si esta bolsa de aire es insuficientemente aireada, se creará una zona de baja presión, la cual va a incrementar, ¿no? La curvatura de la napa
y puede resultar en un incremento también del esfuerzo, de coeficiente de descarga, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y por lo tanto el caudal esperado para un tirante I1 no será un valor esperado, sino un valor mayor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿no?, la aireación de la napa, ¿no?, bajo dos condiciones, ¿no? Una primera condición y una segunda condición, ¿no? Napa inferior suficiente y napa y deficientemente aireada, ¿no? Suficientemente aireada, deficientemente aireada. Vertederos, ¿no? Vertedero rectangular con contracción. Yo tengo un vertedero con contracción cuando en este caso la longitud de mi vertedero es menor a la longitud de mi ancho de canal, pues, ¿no? Entonces yo que puedo observar lo siguiente. Yo aquí puedo observar, ¿no?, tengo justamente un ancho de mi vertedero y este ancho de mi vertedero obviamente es menor al ancho total de mi canal, ¿no? Entonces allí yo podría mencionar de que se trata de un vertedero con contracción, ¿no? En ese sentido, la longitud de este vertedero se puede estimar como mi longitud total de mi canal menos 0.1 por n. N sería el número de contracciones, sea 1, 2, 3, y H sería la carga hidráulica, ¿no? ¿Qué cosa es la carga hidráulica? En ese sentido será la altura de agua sobre mi vertedero, ¿no? Sobre mi vertedero, esa sería la carga. Podemos observar en el primer caso dos contracciones, ¿no?, una por aquí, otra por aquí. Aquí podemos observar una contracción, que sería esta que está aquí, y ninguna contracción justamente en esta imagen. Comencemos por el primer tipo de vertedero, un vertedero rectangular, ¿no? El cálculo de un vertedero rectangular, ¿no?, para este caso, ¿no?, en términos del valor del tirante, ¿no?, se halla mediante la fórmula de vertederos de Forchheimer, ¿no? ¿Qué nos dice Forchheimer? Forchheimer nos dice que el caudal es igual a 2/3 de mu por L multiplicado por la raíz de 2G por H al cubo, ¿no? ¿Qué cosa es mu? Mu es un coeficiente de vertedero según la forma de la cresta, ¿no? Esto es según una tabla. H sería la altura, ¿no?, de carga hidráulica o tirante de agua sobre la cresta de mi vertedero, como lo podemos observar ahí en imagen. L, que es la longitud de la cresta del vertedero corregida por contracción, ¿no?, en caso haya contracción. Si no hay contracción, se considera todo el ancho del canal. C sub D, ya sabemos, ya lo hemos visto en innumerables ocasiones, es mi coeficiente de descarga, ¿no? Y este coeficiente de descarga depende del tipo de vertedero que yo voy a tener, ¿no? Importante tener en cuenta lo siguiente, eso es fundamental. Yo siempre tengo que verificar esto, ¿no? Para el diseño de un vertedero yo tengo que verificar esto. Que P sub 1 sobre el tirante crítico sea mayor a 3, ¿no? ¿Qué cosa es P sub 1? Es justamente esta altura que estoy señalando aquí. Esta altura sobre el tirante crítico tiene que ser mayor a 3, ¿no? Este tirante crítico va a ser el tirante crítico aguas abajo de mi vertedero, ¿no? De esa forma lo voy a determinar. Entonces esta de aquí sería la ecuación general, ¿no? A su vez yo puedo definir un coeficiente de descarga como 2/3 de mu por la raíz de 2G, ¿no? Eso quiere decir que este término que está aquí sería mi coeficiente de descarga. Por ende, en este caso, la ecuación me dice lo siguiente. Me dice que el caudal va a ser igual a mi coeficiente de descarga multiplicado por L', asumiendo que tengo contracciones, todo esto por H
elevado a la 3 medios, ¿no? H elevado a la 3 medios. Aquí tengo justamente la ecuación planteada, ¿no? En este caso, eh, y como se puede observar claramente, ¿no? Tenemos la ecuación propuesta hace un momento, ¿no? En este caso, ¿no? Esta es la misma ecuación que hemos visto hace un momento, pero de alguna u otra forma nosotros teníamos un valor de coeficiente de vertedero llamado mu, ¿no? Este coeficiente de vertedero llamado mu depende tanto del grado de contracción, ¿no? Como también de las características propias del vertedero, ¿no? Si es de pared delgada, pared gruesa, ¿no? Y justamente aquí podemos observar cómo es que podríamos determinar este valor de mu, ¿no? Necesariamente, en algunos casos no vamos a encontrarlo en las tablas, ¿no? Entonces, nos propone justamente Podeni, ¿no? Estimarlo en función a una ecuación como la que podemos ver a continuación, ¿no? Obviamente, este de aquí es una ecuación empírica, ¿no? Es importante recalcarlo. Me dicen de que mi coeficiente de descarga, en este caso, mi coeficiente de vertedero mu es, en ese sentido, ¿no? Toda esa expresión que podemos observar aquí, ¿no? Toda esa expresión que podemos observar ahí, ¿no? Ojo que toda esa expresión que me permitiría determinar ese valor de mi coeficiente de vertedero, ¿no? Es válido siempre y cuando h sub w, que sería la altura del vertedero, ¿no? Desde el fondo hasta la cresta, ¿no? Tiene que ser mayor a 0.3 metros, ¿no? Y que la carga de mi vertedero se encuentre entre 0.025 multiplicado por B sub W, que sería el ancho de mi vertedero, ¿no? Sobre B, que sería el ancho del canal, menor, ¿no? Y eso tiene que ser menor a H y en 0.8 también, ¿no? Recordar que B sub W, ¿no? B, H y H sub W tienen que encontrarse en metros. Vertedero trapezoidal, ese es otro tipo de vertedero. Para ese caso, ¿no? Para ese caso, eh, dentro de las secciones trapezoidales, ¿no? La más usada es la llamada, ¿no? Es el llamado vertedero de Cipolleti, ¿no? El cual tiene características de inclinación definidas, ¿no? De 1 horizontal y 4 vertical, ¿no? Como lo que podemos observar aquí, ¿no? Este vertedero tiene la siguiente ecuación, ¿no? Me dicen de que mi caudal va a ser igual a 1.859 por la base menor por la altura de mi vertedero, la altura que sería la carga en mi vertedero, elevado a 3 medios, ¿no? Es un vertedero trapezoidal o de tipo Cipolleti, como se mencionaba ahí, y en este caso el valor de la carga debería encontrarse entre 0.06 y B tercios. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿Cómo se llegó a esa ecuación? ¿No? Básicamente asumiendo a este vertedero trapezoidal como un vertedero triangular más un vertedero rectangular, ¿no? Entonces se ha hecho ahí un análisis independientemente, como si se trabajase de forma triangular, como si se trabajase de forma rectangular, se unificaron esas dos ecuaciones y justamente quedó la ecuación anterior. Aquí podemos ver unas imágenes de vertederos triangulares que me parece que son conocidos, ¿no?
Me parece que en el laboratorio se encuentran los vertederos triangulares, ¿no? Es importante tener en cuenta que esta sección de vertedero triangular es bien difundida, ¿no? Básicamente por su facilidad de instalación en el canal y además, ¿no? La medición de caudales, ¿no? En sistemas de riego, ¿no? Los vertederos de pared delgada de sección triangular son adecuados para medir caudales muy pequeños debido a la precisión que se obtiene. Eh, Aquí podemos observar la ecuación general para vertederos, ¿no? Siempre un vertedero, la ecuación general está dada por un coeficiente de descarga y un valor de carga, ¿no? C sub D sería el coeficiente de descarga y H sería la carga sobre el vertedero, ¿no? Entonces, este coeficiente de descarga, en general, ¿no? En la práctica se usan vertederos triangulares con escotaduras de 90 y 60 grados, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de escotadura, este es el grado de escotadura. Vamos a... ¿Aquí tenía una imagen? No, no está. Este es el grado de escotadura, ¿no? Donde dice alfa es el grado de escotadura, ¿no? Entonces puedo tener vertederos de 90 grados de escotadura o 60 grados de escotadura, ¿no? Valores de D sub D, ¿no? Para vertederos triangulares, ¿no? C sub D en ese caso es, ahí me he confundido, C sub D. Ese valor de coeficiente de descarga varía dependiendo del ángulo y también de la carga de mi vertedero, ¿no? Entonces, dependiendo de la geometría de mi vertedero y de la carga encima de ese vertedero, puedo yo estimar estas variaciones. Aquí podemos observar, por ejemplo, ¿no? Al igual que hace un momento cuando vimos del vertedero rectangular, ¿no? Para el caso de un vertedero triangular, podemos ver cómo es que podríamos estimar también el coeficiente de descarga de forma analítica, ¿no? Funciona una ecuación empírica, que es la que podemos observar en la parte de abajo, ¿no? Obviamente esta ecuación empírica es válida siempre y cuando h sea mayor a 0.05 y h sub w, que sería la altura de mi vertedero, desde el fondo hasta la cresta, tendría que ser mayor a la carga sobre ese vertedero, ¿no? Y el ángulo de escotadura encontrarse entre 20 y 100 grados, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones podría aplicar esta ecuación para determinar un coeficiente de vertedero y en función a ese coeficiente de vertedero determinar un coeficiente de descarga. Entonces aquí tenemos en resumidas cuentas, ¿no? Las estimaciones de tanto mi coeficiente de vertedero como también mi coeficiente de descarga, ¿no? Tanto para un tipo de vertedero con corona ancha, un tipo de vertedero con corona ancha redondeada, ¿no? Un canto afilado, un canto redondeado y un vertedero tipo Krieger, ¿no? Vertedero tipo Krieger, que es básicamente uno de los vertederos más utilizados también en hidráulica de canales, ¿no? Seguramente ustedes, si es que en algún momento más adelante, ¿no? Logran viajar, logran ir a alguna obra, ¿no? De repente una presa, ¿no? O cualquier otro tipo de obra, se van a dar con la sorpresa que en este caso eh, un vertedero muy común es un vertedero tipo Krieger, ¿no? Como el que podemos observar en la imagen de abajo. Muy bien, entonces la aplicación de vertederos no es nada complicada, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los conceptos son repetitivos. La única inclusión es la nueva ecuación de vertedero, dependiendo del tipo de vertedero que tenga también, ¿no? Pero es básicamente eso, ¿no? Por ejemplo, aquí me piden lo siguiente. Me piden diseñar un vertedero rectangular
para forar un caudal de 0.12 metros cúbicos por segundo, asumiendo que el ancho de mi vertedero es 0.8 metros y la altura es 1 metro, ¿no? Me dicen que se sabe que el tirante H1 es igual a 0.05 y el coeficiente de descarga es 1.84. Tengo esos datos, ¿no? Tengo esos datos. Entonces procedo a evaluar, ¿no? Vamos a proceder a evaluar. Yo tengo un caudal de 0.12 metros cúbicos por segundo. Tengo una base que es 0.8 metros. Tengo un valor de P que justamente es la altura que me estaban dando de dato que era 1 metro, ¿no? Me estaban diciendo que tiene una altura de 1 metro ese vertedero. Para efectos de ejercicio me dan un coeficiente de vertedero de 0.001139, ¿no? Mi peso específico es 9798 newton por metro cúbico, no tengo una gravedad, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando tenga un vertedero es, y específicamente un vertedero rectangular, es lo siguiente, ¿no? Vamos a regresar para recordar lo que se mencionó, ¿no? Para el diseño de un vertedero rectangular, porque es el caso justamente que me están planteando, yo tengo que verificar primero que P1 sobre el peso específico sobre el tirante crítico tiene que ser mayor a 3, ¿no? Si eso se cumple, puedo continuar con mi diseño. Entonces, en este caso, ¿no? Yo sé que P1 es 1 metro. Me faltaría determinar mi tirante crítico y con ese tirante crítico y P1 evalúo y si es mayor a 3 continúo con el diseño. Si no es mayor a 3 tendré que reevaluar el ejercicio. Entonces yo estimo un caudal unitario dividiendo el caudal total sobre la base. Todo esto igual a 0.15 metros cuadrados por segundo. Luego tengo una profundidad crítica que es igual, en este caso, a mi caudal unitario cuadrado sobre la gravedad, ¿no? Todo esto elevado a 1/3, eso me da 0.13, entonces 0.13 será mi tirante crítico. Ahora procedo a verificar, ¿no? P sobre mi tirante crítico tiene que ser mayor a 3, ¿no? P es 1, mi tirante crítico es 0.13, la división de eso es 7.58, entonces cumple con esa condición y continúo con mi diseño, ¿no? Se está cumpliendo. Puedo determinar una velocidad también de ese vertedero, ¿no? Como mi caudal unitario sobre H1, ¿no? Que sería en este caso mi tirante conjugado H1. Ese tirante conjugado H1 lo conocemos de dato también porque nos lo están dando en el problema. Nos están diciendo que H1 es 0.05. Tengo eso. Entonces determino una velocidad 1 igual a 13.28, es decir, que cuando pase por la sección 1, la velocidad va a ser 13.28. Determino un número de Fruit. Aquí determino mi número de Fruit. Si yo tengo un tirante 1, puedo determinar un tirante 2 conjugado. Conozco la ecuación de tirante conjugado, ¿no? Entonces procedo a aplicar la ecuación que ya hemos visto antes del examen parcial. Determino mi tirante conjugado. Y teniendo mi tirante conjugado puedo determinar una velocidad también en la sección 2, ¿no? 0.51 en este caso. Puedo estimar también cuánto será, en este caso, la longitud de mi resalto hidráulico, aplicando la ecuación de Frobedig, ¿no? Yo sé que la longitud de resalto hidráulico se determina como 6 veces
la diferencia de tirantes I2 menos I1, eso sería igual a 1.49, ¿no? Y el caso de mi velocidad media, ¿no? Sería velocidad 1 más velocidad 2 entre 2 igual a 1.89 metros por segundo, ¿no? Y lo que seguiría sería simplemente aplicar la ecuación de vertederos, ¿no? Para el caso de, en ese sentido, un vertedero rectangular, ¿no? Como de dato yo tengo el caudal, como de dato también tengo las dimensiones de canal, lo único que no voy a tener, lo único que me faltaría en este caso determinar para finiquitar con el diseño de mi vertedero sería esta carga, ¿no? Porque ya tengo los tirantes conjugados, tengo en este caso la longitud de mi resalte hidráulico, tengo ese valor de P1, ¿no? Me faltaría simplemente para poder definirlo correctamente la carga sobre mi vertedero, ¿no? Entonces, para ello me están dando un coeficiente de descarga de 1.84, ¿no? Entonces, regresamos a mi ecuación general. Ahí está. Esa sería mi ecuación general. Si yo quiero estimar esta carga que está aquí H1, lo único que voy a hacer es despejar ese valor, ¿no? Entonces va a ser caudal sobre coeficiente de descarga por L, y todo esto elevado a 2 tercios, ¿no? Despejo ese valor de H, y despejando ese valor de H, vamos a estimar mi carga, que en este caso sería 0.19 metros, ¿no? Y ya definiendo esa altura, ya he diseñado mi vertedero con todas sus dimensiones en este caso, ¿no? Y todas las consideraciones hidráulicas a tener en cuenta, a tener presente. Eso es básicamente. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bien. Otra de las estructuras que de alguna u otra forma me van a permitir regular el caudal de un determinado canal es, o son en este caso, los partidores, ¿no? Los partidores, como se pueden observar ahí, básicamente van a distribuir el agua, el flujo de agua, ¿no? Eh, Ahí vemos, por ejemplo, una imagen de un partidor, ¿no? El partidor Urdides, en este caso, ¿no? Es un canal principal de 4.6 metros cúbicos por segundo, ¿no? En la cuenca de Duero, España, ¿no? El caudal se controla mediante partidor y con puertas verticales. El nivel se controla mediante, en este caso, con puertas radiales, como podemos observar aquí, ¿no? Es básicamente una estructura que me permite distribuir el agua dependiendo, obviamente, de la actividad que se realice, ¿no? Otro tipo de estructura que me permite controlar y aforar, es decir, estimar un caudal, ¿no? Es el aforador partial, ¿no? Por eso se llama aforador partial, ¿no? Porque es un dispositivo que va a permitir poder medir descargas, es decir, medir caudales, ¿no? Dentro de todos los dispositivos se dice que el aforador partial es uno de los mejores, ¿no?
por lo que su uso se ha generalizado en la mayor parte de las zonas agrarias, ¿no? Este aforador partial supera a los vertederos y a los orificios sumergidos, ¿no?, en la medición de caudales, ¿no? Evita el manejo de compuertas, es decir, no es necesario aquí colocar compuertas para la medición y distribución de caudales, ¿no? Se dice que tiene una precisión que no sobrepasa un margen de error del 5% y tiene una gran versatilidad, dado que pueden medirse caudales desde 10 litros por segundo hasta 100 litros por segundo, ¿no? Entonces, aforador partial, un medidor también de caudal, ¿no? Un regulador, medidor de caudal también. Es una estructura que tiene bastante aceptación, eh, básicamente por su diseño, ¿no? Es bastante simple y la pérdida de carga pequeña, ¿no?, es pequeña en comparación con otras estructuras de medición, ¿no? Eh, Tiene las siguientes partes, ¿no?, como se habrán podido observar, ¿no? Tiene zonas de transición, ¿no? Transición tanto en la entrada como transición en la salida. Aquí podemos observar, podemos resaltar, tiene una transición en la entrada y tiene una transición en la salida, ¿no? Está compuesto por transiciones. Esa transición, tanto en la entrada como en la salida, va a empalmar con el partial, ¿no? En donde básicamente se va a instalar y se va a medir el caudal, ¿no? El partial es esto. Esto es el partial. Este rectangulito. Ese es el partial. Eh, la entrada está constituida básicamente por dos paredes verticales que son simétricas y que van a converger en una desviación de 1 en 5 sobre el piso horizontal. Eso es básicamente la transición, esa es la descripción de la transición. Luego tenemos una sección de garganta, ¿no?, formada por dos muros paralelos verticales que se apoyan en el piso inclinado, ¿no?, y con una caída total de cerca de 9 pulgadas con respecto al piso horizontal. Y en la salida, que también es otra transición, que está constituida por dos muros verticales, ¿no?, eh, divergentes, ¿no?, con una desviación de 1 en 6, ¿no?, y que están apoyados en el piso inclinado hacia arriba, que queda al final, ¿no?, 3 pulgadas más rápido del piso horizontal del tramo de entrada. Tenemos tanques de medición de niveles. Estos dos tanques de medición, ¿no?, de tirantes, ¿no?, el primero llamado tanque A, ¿no?, ubicado a 2/3 de la longitud del muro, y el segundo, tanque B, que se conecta en la parte inferior de la garganta, ¿no? Hay uñas de protección y enrocado para evitar el socavamiento de aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Es importante tener en cuenta esto porque como es una zona de transición en donde la sección se va prácticamente a reducir, eso quiere decir que la velocidad de flujo va a ser mayor en esa parte. Entonces, importante tener una protección contra estos procesos de erosión o socavación, ¿no? Para poder controlar los niveles de agua de la estructura, suele pintarse, ¿no?, en una de las paredes, ¿no?, de medidor, ¿no?, una franja graduada, pero cuando se requiere un control continuo de los gastos, se puede instalar un limnígrafo en el tanque A. Aquí podemos observar, ¿no?, una vista en planta de mi aforador partial, ¿no? Podemos ver las zonas de transición tanto en la entrada como en la salida,
tenemos aquí nuestra sección de garganta, ¿no? Y aquí tenemos una vista en corte, ¿no? Cómo el flujo se va a comportar, ¿no? Viene en ese sentido, ¿no? Y llega en este punto, ¿no? En la zona de garganta es donde se mide justamente el caudal, ¿no? Y que me va a dar y me va a dar un valor con bastante precisión. Al igual que los vertederos, ¿no? En el aforador partial también van a existir tipos de descarga, ¿no? Una descarga libre, ¿no? Cuando es insuficiente el tirante de la garganta para reducir el flujo, la altura del flujo, ¿no? Y un flujo sumergido, ¿no? Cuando el tirante de la garganta reduce la descarga, ¿no? En este caso, ¿no? Es necesario medir los tirantes del tanque y en el parque, ¿no? Por ser tirante del tanque B casi similar al tanque A, ¿no? Ecuaciones que existen para poder estimar estos caudales al igual que un vertedero, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, una ecuación para determinar un caudal de flujo libre, ¿no? Que está principalmente dado en términos de HB sobre HA, ¿no? HB sería mi altura del tanque B y HA sería mi altura del tanque A, ¿no? Entonces es una relación entre los tanques A y B, ¿no? Importante de considerar que esta relación de HB sobre HA tiene que ser mayor a 0.7 para que sea considerado un flujo sumergido, ¿no? Caso contrario, no será considerado un flujo sumergido, ¿no? En algunas investigaciones, ¿no? de Parshall indicaron que no es recomendable medir caudales con submergencias mayores a 0.95, por lo que se recomienda usarlas, ¿no? hasta ese límite, ¿no? Y finalmente, ¿no? El flujo que pasa por un medidor Parshall es preferible que sea escurrimiento libre con tirante crítico en la cresta y además un salto hidráulico en la salida, ¿no? Para lograr básicamente una medición más precisa, ¿no? Es por eso que se dice de que un aforador partial es bien, pero bien efectivo, ¿no? A diferencia de un vertedero, ¿no? En donde se generaban justamente esas zonas aireadas, ¿no? Es muy poco probable que yo pueda observar eso en un aforador partial. Entonces, eso va a conllevar a que el caudal que yo estime es un caudal prácticamente aproximado, ¿no? Porque justamente las condiciones, las características hacen de que este aforador estime de una manera correcta los flujos de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Eh, algunos valores, ¿no? Para el aforador partial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las ecuaciones dependiendo del ancho de garganta, ¿no? Desde un ancho de 0.3 hasta un ancho de 15.94 y a continuación, ¿no? la ecuación de descarga de ese aforador, ¿no? Desde 0.68 eh, H sub A elevado a 1.522 hasta 35.419 H sub A elevado a 1.6. Tenemos aquí otras medidas, las descargas en los medidores partial en litros por segundo, ¿no? HA versus ancho de garganta. Lo mismo que vimos hace rato, ¿no? Pero esta es una tabla un poco más completa. Y bien, ¿no? Entonces, ya con esto estamos terminando todas las estructuras hidráulicas, ¿no? Recuerden que iniciamos las estructuras hidráulicas viendo transiciones, ¿no? Luego pasamos a caídas, luego pasamos a rápidas, ¿no? Luego sifones, em, luego pasamos a compuertas, ¿no? vertederos, ¿no? Y ahora a
aforadores, ¿no? Aforadores partial principalmente, ¿no? Entonces esas son todas las estructuras que hemos tratado de agrupar en el curso, ¿no? No son las únicas, existen muchas otras más estructuras, ¿no? Pero estas son las más básicas que hay que conocer, hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, en el curso de Ingeniería de Recursos Hidráulicos, ustedes van a ver estructuras como, por ejemplo, una bocatoma, un desarenador, ¿no? ¿Qué más? Un canal de aducción, por ejemplo, una tubería forzada, ¿no? Un embalse, ¿no? Entonces, ya para que ustedes lleguen a ese punto, tendrían que tener bien claro, ¿no? En qué consisten cada una o cómo se complementan cada una de esas estructuras, ¿no? Y se ha tratado de dar justamente un panorama general de los mismos, ¿no? Justamente, ¿no? Así que, muy bien, ya con eso cerramos el tema de estructuras hidráulicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, muy bien. A ver, de forma general para todos. eh, Tienen que presentar la próxima semana varias cosas, ¿no? Una de ellas es el informe del trabajo, otra es la memoria de cálculo, en donde han hecho todos los diseños, ¿no? Otra es los planos que van a tener que presentar. Por cada estructura debiera haber un plano. Eh, Hay planos de sección transversal, hay planos de sección longitudinal, ¿no? Hay un plano en planta, ¿no? Eh, entonces hay toda esa información y finalmente sus diapositivas, ¿no? Para poder sustentar, ¿no? Las diapositivas tienen que ser lo más claras y específicas posibles, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué lo digo? Porque nuevamente les repito, solamente van a tener 10 minutos, entonces en 10 minutos tienen que ustedes ser bien, pero bien específicos para poder, en este caso, presentar todo lo que han avanzado, ¿no? Si no son específicos van a perder tiempo, se les va a pasar el tiempo y con ello eh, la oportunidad de poder sustentar correctamente su trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Haciendo un esboce referente a la presentación, obviamente van a tener una presentación, una carátula, en donde colocarán un tema, el tema en este caso que se está evaluando, y colocarán los integrantes del grupo que han trabajado, obviamente, solamente los que han trabajado en el trabajo, en la información final, tendrán que presentar un plano de sus trazos tentativos que, bueno, ya lo tienen, es simplemente recopilarlo, mejorarlo si es posible, conforme a las observaciones que se dieron. Tendrán que presentar un plano en vista en planta, ¿no? Tendrán que presentar un plano en vista en perfil. Entonces, esos son planos referentes a trazos tentativos, ¿no? Pero luego va a haber unos planos
del trazo final, es decir, por donde va a pasar su canal, ¿no? Ese trazo definitivo va a tener tanto una vista en planta, una vista en perfil, pueden agregar un corte también. Tendrán que presentar un plano de la vista del perfil longitudinal en donde incluyan e indiquen la posición de las estructuras, ¿no? En dónde va a ir cada estructura, ¿no? En dónde comienza una caída, en dónde comienza una rápida, ¿no? En dónde comienza su sifón, ¿no? Dónde han cosas con puertas. Entonces tienen que preparar un planito en donde se indiquen todas esas estructuras. Habrá un plano referente al canal principal, ¿no? Y seguramente los criterios de diseño tomar en cuenta para ese canal, ¿no? Y las secciones y predimensionamiento de los mismos también, ¿no? Entonces eso hará también. Y finalmente los planos de estructuras hidráulicas, ¿no? Una vista en planta, una vista en perfil, eso principalmente referente a las estructuras hidráulicas, con el predimensionamiento, ¿no? Aproximado en ese sentido, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero miren, esa es toda la información que deberían presentar, ¿no? En su sustentación, ¿no? Que yo les estoy dando la lista de información que deberían presentar para su sustentación, ¿no? Recuerden que son 10 minutos, como máximo 10 diapositivas deberían ser, ¿no? Quizás unas cuantas más, pero que obviamente sean de fácil sustentación, es decir, una sustentación rápida en este caso, ¿no? Entonces es por eso que revisen esta información, ¿no? Sobre la base que se está solicitando para la sustentación final. No quiero que me coloquen 3 o 4 diapositivas en donde me expliquen el marco teórico porque se supone que ya lo sabemos, ¿no? Básicamente la sustentación tiene que darse en función a lo que se está produciendo, ¿no? Al producto en sí, ¿no? Y parte de ese producto es básicamente lo que hemos tratado de mencionar aquí, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Muy bien, no sé si hasta aquí habrá alguna pregunta, alguna duda. Mientras tanto, procedo a llamar a asistencia. Profesor, un favor, ¿podría poner los PPTs para tomarle foto y mandarlos al grupo, por favor? Ya. ¿Eso no lo Sí. tiene? No está en intercambio de información. No está. Unidad No, pero en 4. sus diapositivas que se les ha colgado. A ver, de la semana, a ver, unidad 4. A ver, verifica. Calidad, compuerta, estructura rápida. Unidad 3. De práctica, semana, clase. PDF. Unidad 2. No, profesor, no está. Ya, está bien. A ver, vamos a proyectarlo. Pero sí, chicos, esa sería la información que se estaría solicitando para la sustentación, ¿no? No, vuelvo a repetir, tienen que ser lo más específico posibles, ¿no? Porque solamente son 10 minutos, son 6 grupos. Entonces, eh, si no son específicos, ahí vamos a perder tiempo valioso, ¿no? Esa, profe. Ya, esa sería la primera. La segunda. No pasa, profe.
No pasó la segunda. ¿Sí pasé la segunda? Ah, no. Ahí A ver, está. uno, dos, tres. Un ratito, ahí, todavía está en trazo definitivo. Ahí está. Perfil. ¿No? Ya. Ya está. Cuatro. Vista de perfil ¿Ya está? longitudinal. Estoy en vistas ahorita. Se acaba en vista de perfil longitudinal. Ya. Ahí está, canal principal. Y finalmente esta, ¿no? Ya, bueno. Ya está, profe. Gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, recapitulando, esa sería la información que deberían presentar la próxima semana, ¿no? Más no, ¿no? Más no. Como les digo, si son 10 minutos, yo diría máximo 15 diapositivas, ¿no? Que solamente esté los criterios de diseño, el diseño en sí y el plano, ¿no? Ya está, ¿no? Lean bien las indicaciones de trabajo, ¿ok? Se va a evaluar todo lo que todo lo que se esté solicitando ahí, así que entonces revisen, lean bien eso, ¿ya? Es importante. A ver, Arteaga, Baluis, Barzola, Calderón, Canchari, Carguatanta, Chávez, Culaca, Culaca Díaz, no se encuentra. Cutimbo Capa, De la Cruz Sánchez, Galarza López, Hermosilla Villacorta, Inostroza Salvatierra, Cácer Romero, Leizana Otiniano, Yancaya Calla, Lucas Mendoza, Luján Cabanillas, Mendoza Espino, Montes Sánchez Mendoza, Montes Mendoza, Oriondo Mesa, Palacios Ramos, Poma Matos, Puca Vázquez, Reyes Cisneros, Rubiños Gamero, Sánchez Guillén, Sánchez Zúñiga, ya Sánchez Guillén, Sánchez Zúñiga y Velarde Trujillo. Muy bien, chicos. Dudas, consultas referentes al trabajo final.
Profesor, han mencionado sobre la nota ¿cómo se llama? De la presentación 2. Si la podría entregar para saber si estamos bien o estamos mal todavía, como va ahorita. Ok, verdad. Estaba pendiente de envío de la nota. Ya. Al igual que la nota número uno, se los voy a enviar por correo a cada grupo, ¿no? Así como les llegó la nota número uno, se les va a llegar la nota número dos. Una consulta más, profe. ¿Va a abrir un link para colgar el archivo del trabajo final y los PPTs o los PPTs solo presentamos el mismo día nomás? El PPT se presenta el mismo día, ¿no? Ya. Es decir, en los avances en la presentación final no estoy pidiendo el PPT. Ujú. Lo que sí tienen que entregar es la presentación, perdón, el El informe. informe, Ujú. los planos y Claro. la memoria de cálculo. Esas tres cosas. Ya, profe. ¿Hasta qué día se puede ¿Ya? subir el archivo? Esos tres archivos, máximo, a ver, la clase es a las 7. Ujú. Yo creo que máximo hasta las 5 de la tarde del día lunes. Del día lunes. Sí. Ya, profe. Gracias. Máximo hasta las 5 de la tarde del día lunes, antes de la sustentación. Y el PPT cada uno lo va a tener, pues, ¿no? Lo presenta al momento de Claro, exponer, está bien, ¿ya? profe. Gracias. Yo igual voy a coordinar contigo el orden de la presentación, se los voy a enviar con anticipación ¿Usted va para a enviar un que... orden o voluntario, así, pero antes? No, yo voy a enviar. Yo Está voy a bien, enviar profe. un orden, ¿ya? Yo voy a enviar un orden. eh, en- Ahí, van a ustedes seleccionar un grupo, un líder de grupo, ¿no? Un jefe de grupo, para que ese jefe de grupo me envíe las PPTs, ¿no? Antes de iniciar la sesión y para tenerlas como backup, ¿no? Está Porque, bien, ¿qué profe. sucede, por ejemplo, si es que no me envían a PPT y de repente un alumno comienza a presentar y de repente por A o B motivo se lleva la señal, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es cargar todas las PPTs ahí al, al Blackboard, cosa que directamente se van presentando a través del Blackboard, ¿no? Para que no exista ese problema de que de repente uno de sus compañeros está sustentando, se le va la señal y se borra todo, ¿no? Entonces, mejor Claro. las Profe, ¿la cargo entrega todas del las informe es PPTs. solo uno por grupo o individual? No, todo es grupal. Ah, Es ya, uno uno por nada grupo. más. Claro, es que hay algunos Uno por profesores que grupo. piden que el informe se lo entregue cada alumno. No. Es un Un solo trabajo informe por grupal. grupo. Ya, ¿y Sí, va es a un habilitar trabajo un grupal. link o al correo? Como te comentaba, voy a habilitar un enlace. Está bien, profe. A ver, me parece que el enlace ya está habilitado. Lo voy a liberar nada más. Ya, Ya, a ver, vamos a liberarlo de una vez. Ya está, ya está creado ya. A ver, me van a confirmar ya. A ver. A ver, me confirman si ya desaparece por defecto el enlace de trabajo final en el Blackboard. Sí, sí, Walter. En el trabajo se colocan todas las estructuras. Hay que leer, si de repente no lo tienes claro, ahí revisa, hay un archivo que yo colgué en inicios de clase,
en donde se especifica todo lo que se va a evaluar, ¿no? Todos los puntos que se van a evaluar. José nos comenta todos los archivos hasta las 5 de la tarde. No, como les digo, las PPTs las pueden enviar, yo considero 10 minutos antes de que comience la clase, ¿no? Es decir, a las 6:50, ¿no? Para irlas cargando al sistema, ¿no? Y cosa que a las 7 empezamos, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, si ya les aparece habilitado el enlace de trabajo final? Estoy buscando, profe, pero no se encuentra. ¿En qué unidad más o menos está? Porque he chequeado todas las unidades y no está. Videoconferencia, No, foros, PD1. a No hay ver, ni un ahorita link, voy a profe. proyectar en pantalla. Ujú. No hay ni un link. A ver, vamos a compartir mi pantalla. Muy bien, aquí entonces estoy en hidráulica de canales y aquí en la parte de abajo hay aquí inmediatamente después de unidad 4 hay un enlace que dice trabajo final. Quiero saber si a todos tienen acceso a esta carpeta. A mí no me aparece, profe. No sé si le aparecerá a alguien más del salón. No aparece, qué raro. A ver, ¿eso qué será? Ahora vamos a modificar. Mm, Ahora vamos a editar. Aquí voy a poner detalles de entrega. La entrega va a ser grupal, ¿ya? Entonces aquí voy a poner entrega grupal. Selecciono todos los grupos y se entrega de forma grupal. Voy a habilitar esta opción que dice compruebe si existen plagios para que verifiquen eso. Y mostrar desde ahora hasta el día 28. Hasta el día 28 hasta las 5 p.m., ¿no? 17 horas. A ver, por favor, ahora me confirman. Ya debería aparecer. Ya debería aparecer, chicos. A ver, ¿me confirman? Perfecto. Entonces, aquí es donde deben guardar o enviar su archivo. ¿Ya? Sus 3 archivos, ¿no? Los pueden enviar por separado en un zip como ustedes deseen, ¿no? Yo les aconsejaría que le envíen los 3 separados, ¿no? Es un archivo nada más. Eh, ¿Qué más? Ya está ese proceso de envío. Y bueno, recuerden que este enlace desaparece a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Cabe resaltar que después de las 5 de la tarde, si no han enviado, automáticamente se procede a, en este caso, poner cero, ¿no? Porque no han presentado en ese sentido. ¿Ya? Sí, Paola, justamente ahorita voy a enviarles sus calificaciones y ahí les voy a indicar a cada grupo qué punto es el que hay que verificar justamente
referente a este segundo avance que estaba quedando pendiente, ¿no? Les voy a enviar a cada grupo un correo en donde les indique el puntaje y los puntos a modificar en este segundo avance. ¿Qué más? ¿Alguna duda referente a lo demás, ¿no? A lo que queda por realizar en el trabajo final? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo está claro? Ya, revisen adecuadamente la rúbrica, ¿no? Si se indica eso, hagan nota de cómo se hizo, ¿no? Así que revísenlo bien y si se dice que solamente se va a evaluar eso, ya estaría, ¿no? ¿A qué te refieres, Luis? No te entiendo. ¿Te refieres al puntaje, a la nota de segundo avance? Ah, ok, hoy día les doy, hoy día. Hoy día ya en estos minutos que termina. Perfecto. ¿Alguna duda referente al- a lo que se tiene que hacer ya para cerrar el trabajo final? ¿O todo está claro hasta aquí? ¿O recién van a ver qué cosa sigue? A ver, ¿es necesario colocar la estructura de transición antes y después del sifón? Sí, sí es necesario porque generalmente cuando se coloca una estructura hidráulica, esa estructura hidráulica trabaja bajo un canal rectangular, ¿no? Entonces recuerda que tu canal principal es un canal trapezoidal, ¿no? Entonces, para que vayas de un canal trapezoidal a un canal rectangular, tendrás que considerar una transición, ¿no? Entonces sí, sí es necesario. Correcto. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿A qué te refieres con rúbrica de entrega, Luis? Ya, a ver, déjame, a ver un momento. Bueno, la rúbrica final de este ciclo no la tengo, no la han enviado todavía a los profesores, pero yo tengo la del ciclo pasado, ¿no? Así que se la voy a enviar a su delegado, pero ojo que los puntajes son los mismos que aparecen en la hoja de lineamientos, ¿no? Como ustedes podrán observar, la hoja de lineamientos tiene puntajes, ¿no? Y todo eso va a sumar 20. Entonces, son los mismos, ¿no? Pero igual, si gustan que se los pase, se los paso, ¿no? Ahorita se los voy a enviar a su delegado. Sí, te escucho. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Profesor, una consulta con respecto a la indicación de que sea sección trapezoidal. ¿A qué se refería? ¿Al comienzo del canal o todos los canales tienen que ser de sección trapezoidal? el canal principal es un canal trapezoidal.
y los demás, y en caso de que tengamos otro, o sea, mejor dicho, el otro canal puede ser a elección o también tiene que ser trapezoidal. ¿A qué te refieres con otro canal? O sea, lo que pasa es que en las rápidas también en nuestro caso hemos considerado que sea rectangular. Esa también Ah, tiene está que bien, ser claro. No, no. No, yo me solamente, refiero, claro, exacto. Es solamente sería decir, el primer canal. claro, es que no necesariamente tú vas a tener un primer canal, pues, ¿no? Ajá. Porque no es que tú coloques una estructura a continuación de la otra, ¿no? Es decir, comienzas con tu canal trapezoidal, ¿no? Luego de repente te encuentras con una rápida, pues tu sección se transforma a rectangular en esa zona de la rápida, ¿no? Luego continúas con tu canal trapezoidal, ¿no? Luego te encontrarás de repente con una rápida, ¿no? Entonces tu canal se transforma a rectangular en esa rápida, ¿no? Luego continúas con tu canal trapezoidal y así sucesivamente, ¿no? No es que tu canal principal está en la primera parte y de ahí nunca más vuelve, ¿no? A eso me refiero. Ah, ya está bien, profesor. ¿Y eso también nos va a indicar en qué cosa estábamos fallando de las secciones en el correo? Sí, recuerda que este segundo avance era de la rápida y la caída, ¿no? Ajá, Pero sí. sí, y básicamente se van a indicar los criterios de diseño, ¿no? Que si los criterios están bien o no están bien. Ahí está bien, profesor, gracias. Ya, muy bien. ¿Qué más? Paula, te escucho. Profesor, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Soy Saraí. Profesor, tenía duda con respecto a las secciones del canal, ya que, por ejemplo, para la entrada de una rápida, se tiene, por ejemplo, en nuestro caso hemos considerado trapezoidal, no, rectangular, y la rápida también rectangular, debido a que el tirante era como que a veces nos salía como que 10 centímetros o 20 centímetros y pensamos como que era muy pequeño. Y es por ello que hemos considerado una rectangular. ¿tu canal principal es un canal rectangular? Ujú, esa parte que decía canal, también pedían como que las caídas y las rápidas. Por ejemplo, para el canal lo hemos considerado rectangular debido a que las tirantes nos salía como que valores muy bajos. Ya. Ujú, y por eso tenía duda de de esas secciones del canal. No sé si estaría bien considerarlo de esa manera. Como te menciono, tu canal principal debiera ser un canal trapezoidal, ¿no? De Ya. ahí a que tengas transiciones rápidas, eso Ujú. va a ser en una sección rectangular, ¿ya? Pero tu canal principal debiera ser un canal, en este caso, trapezoidal, ¿no? Como te menciono. Profesor, ¿a eso se ¿Ya? refiere? O sea, antes de la sección de control que va a dar pase a la rápida, o sea, antes Exacto. que sea Sí, una antes. trapezoidal. Profesor, si Claro, en caso de que no cumpla, o es decir, que el tirante sea un valor muy bajo, ¿lo podría considerar rectangular? ¿a qué te refieres con un valor muy bajo? O sea, por ejemplo, cuando consideramos el trapezoidal, tenía como también su talud, y eso también hacía como que el tirante sea, o sea, no salga como que 0,20 metros o algo así, o 20 centímetros Ya, o 15 centímetros, a ver, en esos casos no salían. Y es ya. por eso que hemos considerado una rectangular. Pero un tirante de 20 centímetros no es poco, es regular. Entonces estaría bien, ¿no? Sí, Eh, un tirante de 20 centímetros no es poco, no, es regular. O sea, mm, yo no, ¿cómo te diría? Yo no buscaría un canal que ay, ay, sea ay. Profesor, elevado, ¿no? me estaba equivocando, mejor dicho, la base, la solera.
Nos salía como Ya, que valores muy, como muy pequeños, ¿no? 20 centímetros. Estaría bien. 20 centímetros, ya. ¿Y tu altura? A ver, un ratito, un ratito. Voy a abrir mi Excel. Mm, hidráulica. Mm, y aquí está mi Excel. Mm, ya, ya considerando estos dos. Datos. 3.5. Ya. Miren, alumnos, a sus compañeros ya le envié tanto la rúbrica como la diapositiva del día de hoy, por si acaso. Así que, nada, ya con eso vayan avanzando, pues, ¿ya? Profesor, una consulta. Al costado de la rúbrica salen algunos nombres. ¿Eso no tiene nada que ver con la calificación? No, 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 ese es, como te digo, es una rúbrica del año pasado de los alumnos, ¿no? Más bien Ah, ahí me he ya, olvidado ya. de eliminar eso. Ah, ya, Elimínalo, por profe. favor, y se lo Ya. pasa a tu Ahorita lo compañero, ¿ya? elimino. Pero ya lo pasé igual, ya. Pero igual, para que lo tomen en cuenta, nomás esa Mm, rúbrica no es. claro, ok. Solo lo de María nomás. Ya, profe. Sí. Ya, profe. Gracias. Profe, las notas de la PC2 la va a entregar ¿qué día? Las voy a entregar en esa semana, pero el día de la próxima semana les envío no, en estos días les envío el solucionario Ah, para está que lo bien, profe. revisen también. Sí, gracias. Ya. Si hay algún reclamo por correo o algo para los alumnos que de repente quieran reclamar un punto o que piensen que se les ha calificado un poco más bajo, más alto o más bajo. Sí, por correo y también de igual forma la próxima semana me pueden Ujú. hacer porque yo todavía no voy a subir las notas hasta la próxima semana. Está bien, profe. Entonces, es decir, no las voy a subir al sistema. Claro, Al al internet, Blackboard sí, pero al sistema no, ¿no? claro. Entonces, para darles chance para que revisen y si hay alguna observación, Ujú. eh, ya lo chequean, pues, ¿no? Está bien, profe. Gracias. ¿Ya? Ya. Saraí, Sí, sí, profesor, ya le encontré mi Excel. Ya, mira, por ejemplo, ese canal que era antes de ingresar a la sección de control, para que dé paso a las rápidas. Por ejemplo, la base era como que 12 centímetros y el tirante era como que 70 centímetros. ya. Ujú. Y como que vimos que la base era muy pequeña y es por ello que hemos cambiado a una rectangular. Pero 12 no es poco tampoco. O sea, yo creo que sí está No, bien. mm, porque, por ¿Qué ejemplo, criterio han cuando nosotros utilizado? consideramos eh, para determinar en la base, Sí, ¿qué criterio han utilizado allá para diseñar? hay, eso, diseño por SME y SMI, Ah, con el sección de máxima promedio. eficiencia hidráulica. Ujú, sí. Ya. Y por ejemplo, cuando, o sea, utilizamos una rectangular, por ejemplo, la base es como 50 centímetros y el tirante 80 centímetros. 50 y 80 centímetros. Ujú. Habría ya. Y en ese caso, sigo considerando trapezoidal o rectangular.
A ver, déjame ver ahorita. En la hoja de lineamientos dice exactamente si debe ser trapezoidal o rectangular. Nosotros lo hemos considerado a base de los valores que nos botaba el tirante y la solera. Profe, con respecto a lo de la forma, en la rúbrica no dice, en el lineamiento no dice, pero usted lo mencionó la vez pasada por correo, creo, o no, por un mensaje que yo le mandé preguntando. Sí, es que sí debería ser trapezoidal, ¿no? Pero en todo caso, estimada alumna, si tú consideras que podría ser trapezoidal, simplemente lo sustentarías en todo caso, ¿no? Pero para todos en general debería ser trapezoidal, ¿no? Si en caso de ustedes por criterio pueden decidir que sea rectangular, no está mal, lo pueden hacer, pero, pero tienen que sustentar eso sí, pues, ¿no? ¿Ya? Ya, perfecto, chicos. Nada, entonces cualquier duda o consulta igual se la pasan a su delegado y su delegado me envía y yo les contesto rápidamente, ¿ok? Sí, Luis, te escucho. El profesor se equivocó. Sí, ahí en la rúbrica está que tienen que hacer un modelamiento en GTRAS. Así que sí, tienen que hacer todo lo que dice la rúbrica, por eso les digo, ¿no? Todo lo que dice la rúbrica. Todo eso se va a evaluar. Muy bien, chicos, entonces voy a proceder ahorita a irles enviando nota por nota y algunas observaciones en general. Y si hay alguna duda adicional de repente, nuevamente se la pasan a su delegado para que me envíe y pueda responderles rápidamente, ¿no? Por WhatsApp nada más, ¿no? Porque por correo de repente se me pasa y mejor sería por WhatsApp para responderles rápidamente, ¿ok? Nada, chicos, mucha suerte y ya está todo definido para la próxima semana. Estén atentos, por favor, a sus correos. Cuídense. Profe, ¿puedo hacerle una última pregunta? Sí, te escucho. Ya, en cuanto a mi grupo, cuando en el perfil longitudinal que usted eligió para nuestro grupo, en la parte inicial del perfil había, o sea, empezaba con una subida. Entonces, lo que nosotras hicimos fue, para trazar la rasante, obviamente como todos los canales trabajan bueno, trabajan a gravedad, entonces lo que hicimos fue trazar la rasante, perdón, como 2 metros por encima, para que más o menos genere una pendiente negativa, como una bajada, porque de ahí venía un sifón, entonces nosotras no sabíamos cómo, porque como iniciaba una subida y después bajaba para dar inicio a un sifón, entonces no sabíamos cómo tratar esa primera zona. Sería correcto lo que hicimos nosotras, porque, o sea, el relleno es más o menos como 2 metros, pero lo que estábamos viendo era de que de las otras partes, o sea, la parte que se va a excavar se puede usar como relleno en esa parte. Exacto, eso es justamente lo que yo quiero que ustedes analicen, ¿no? Si Claro. seguramente tú has considerado Sí, sí. ese relleno, habría Ujú. igual que indicar ahí en el análisis, por si acaso en esta zona se consideró un relleno para tener la pendiente adecuada para el canal, ¿no? Está bien, Claro, no hay ya, problema. ya, profesor. Gracias. Ya, bien. Muy bien, chicos. Ya, igual cualquier cosa me van comentando, pues, ¿no? Y ya se ha definido la fecha y todo eso, ¿no? Nada, eso sería todo. Muchas gracias.